Hermoso día que el Señor Jesús, nuestro Padre, nos ha permitido levantar, despertar, ver la luz. Tenemos manos, pies, ojos. Bueno, un sinfín de bendiciones. Muchos de nosotros probablemente estamos pasando por tiempos difíciles, probablemente problemas con la esposa, problemas con el papá, la mamá, problemas personales. Probablemente muchos de nosotros hemos perdido trabajo, hemos perdido muchas cosas, tal vez un ser querido muy cercano, pero bueno, esto no termina. Los problemas continuarán y seguirán. Por eso es muy importante que sepamos cómo confrontar estos problemas. Y esta mañana quiero compartir con ustedes algunos comentarios, algunas lecturas y vamos, entremos con la ayuda de nuestro Padre y su Hijo, el Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo según Apocalipsis 1, capítulo 1 y versículo 1. Cada profecía del último libro de la Biblia revela gemas de verdad sobre Jesús. Esto es especialmente cierto sobre el mensaje final de Jesús en Apocalipsis 14. ¿Y qué dice Apocalipsis 14? No lo voy a leer porque pues, es bastante grande. Pero solo en el primer versículo dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Es un estudio sobre Apocalipsis 14. Pero aquí nomás hacemos referencia a Apocalipsis 14, no vamos a entrar en detalle sobre el estudio. ¿Y qué dice Apocalipsis 14:6? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo en gran voz, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué es exactamente lo que este versículo se trata? ¿Cómo usted lo interpreta? ¿Cómo lo analiza? Hay hay muchos ángulos en que nosotros podemos ver estos dos versículos que leí. Si hablamos en contexto, pues claro, ahí dice vi un ángel en medio del cielo y podemos citar otros textos. Pero si lo vemos en otro ángulo, pues, ¿qué es un ángel? ¿De qué se refiere este pasaje? ¿Es una profecía o no es una profecía? ¿El ángel que habla aquí es un ángel de verdad o es la representación de los seres humanos que van a predicar el evangelio al mundo? A eso se lo dejo a usted a su forma de pensar. No se lo voy a explicar eso, pero hay que usar la lógica. Es que a veces nosotros leemos la Biblia y nos olvidamos que tenemos que usar los 5 sentidos, que tenemos que usar la lógica, tenemos que usar el juicio, tenemos que usar los recursos del cerebro. No es solamente a algo así como bíblico, a lo que dice aquí, punto. No, a veces tenemos que usar el sentido común para entender
ciertas cosas. Y también tenemos que aplicar la historia, tenemos que aplicar contextos para entender esto. No es nada más de tomar un versículo y leer y punto. No, tenemos que también ver cuándo se escribió, por qué se escribió, es una profecía, es simplemente una inspiración más de la Biblia común que ya pasó o que se está pasando o va a ser para el futuro. Pero bueno, el punto aquí dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Qué es evangelio? ¿Acaso no es evangelio? ¿Acaso no significa la vida de Cristo? ¿Acaso cuando dice que vio volar por en medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno, o sea, que tiene el evangelio eterno? ¿Quiénes tienen el evangelio? ¿Quiénes están encargados de predicarlo? Porque ahí en el segundo párrafo dice, para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Será que los ángeles o un ángel va a venir y nos va a predicar a nosotros? ¿Será que un ángel va a venir mientras nosotros estamos dormidos en cama, mientras nosotros estamos ocupados en nuestro negocio, mientras nosotros estamos estudiando, mientras nosotros somos huevones y un ángel va a venir a predicar la palabra de Dios? Todo eso son análisis. Eso es parte del sentido común que un ser humano tiene que pensar. Pero bueno, el segundo párrafo dice para predicarlo a los moradores de la tierra. Viene con más complemento y dice a toda nación, tribu. ¿Qué es una nación? Pues es una nación, ya es un estado grande, un país grande, ya un país con su propio gobierno. ¿Y qué es una tribu? Pues ¿acaso una tribu no está compuesto por 7,000, 12,000 personas? Pequeño. ¿Qué es lengua? ¿Acaso lengua no es lo que nosotros hablamos? O sea, los lenguajes del mundo. Y por último, ese pueblo. Hay una gran diferencia entre nación, tribu y pueblo. Y no vamos a entrar en detalle de esto porque si no, no nos va a alcanzar los 15, 20 minutos. Pero qué es lo que más, qué más hace el ángel? El versículo 7, el versículo 7 de 14 dice así, diciendo en gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Diciendo en gran voz, temed a Dios. Uno. Dos, dadle gloria. Tres, porque la hora de su juicio ha llegado. Cuarto, adorad a aquel que hizo el cielo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. No nos va a alcanzar 15 minutos, 30 minutos para explicar esto. Son temas muy grandes. Pero les voy a dar una idea. ¿Acaso este ángel que va a predicar el Evangelio, acaso no está testificando? ¿Acaso no está dando testimonio de un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra? ¿Acaso no está dando testimonio de un Dios verdadero, del único Dios
y que no hay otro y que es el único, en contraposición de los dioses egipcios en la antigüedad, de las imágenes en los templos en la actualidad, el dios dinero, que todo mundo está aferrado al dinero, el dios moda, que por ley tenemos que vestirnos así, que por ley tenemos que hacer una diferencia en la sociedad. ¿Qué más dioses hay en este mundo? Hay un sinfín de dioses. Si hablamos de la mitología, pues claro, hay dioses, pero si hablamos de, del politeísmo, hay muchos dioses de cada nación, de cada tribu, de cada pueblo tiene su dios. E incluso de un caserío, de un rancho, de un pueblito a otro, ya tienen otro dios, cada quien tiene un dios. Solamente con pasar de un pueblito a otro, de un pequeño pueblito a otro, ya el otro ya tiene otro dios. ¿Y por qué le llamamos un dios? Porque lamentablemente estos pueblitos, en vez de ir al Padre, así como dice Mateo 6, que nosotros tenemos, nos enseñó a rezar, a orar y a usar la palabra primeramente, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En vez de ir al Padre así de esa manera como nos enseñó Jesús en Mateo 6, primero vamos y decimos, rezamos primero a un santo, mencionamos el nombre de un Dios, de un santo, cuando el mismo Jesús en Mateo 6 nos enseñó el modelo de la oración, una oración modelo. Pero ¿qué hacemos nosotros los seres humanos? Nosotros vamos y recurrimos a un nombre, a otro nombre, fuera del Padre. En vez de ir al verdadero Dios, recurrimos a otros nombres. Entonces, ¿cuál es el trabajo de este ángel? Que Juan, el apóstol, vio y lo escribió en Apocalipsis. El trabajo de este ángel es anunciar el evangelio, el verdadero evangelio. O sea, dentro del evangelio está escrito el nombre de Jesús. Entre los evangelios, la Biblia, está escrito el nombre de Jesús y el Padre, que son los únicos. Cristo el intercesor, el abogado, y el Padre es el Padre supremo de todos. Pero luego dice Juan que tememos, que hay que temer a Dios, hay que darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y va a llegar. ¿Qué más dice Juan? Que adorad, dice, que adoremos al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, nos lleva otra vez al Génesis. Desde Revelación, el libro de Apocalipsis, Juan nos retrocede hacia atrás, hacia el capítulo 1, 2 y 3 de Génesis, del libro de Génesis en el Antiguo Testamento, nos lleva hacia el capítulo 1 y 2 de Génesis a que adoremos al que hizo el cielo desde un principio, al que hizo Adán y Eva. O sea, ¿cuál es el propósito de este ángel que lleva el Evangelio eterno? Es de estar recordándonos
de tratar de darnos a entender que nosotros tenemos que temer al verdadero Dios, darle gloria al verdadero Dios, notar que su juicio está llegando y va a llegar, y que adoremos al que hizo el sol, la luz, la tierra, las fuentes de las aguas, los animales, el que hizo la ciencia, dio la ciencia al ser humano, al que hizo al ser humano, y así sucesivamente adorar al verdadero Dios, al Padre. Este es el propósito de este ángel en Apocalipsis o Revelación, el capítulo 14, el versículo 6 y el 7. La frase Evangelio eterno habla del pasado, el presente y el futuro. Cuando Dios crió a la humanidad con la capacidad de tomar decisiones morales, anticipó que los seres humanos tomarían decisiones descarriadas. Una vez que sus criaturas tenían la capacidad de elegir, tenían la capacidad de rebelarse contra su naturaleza amorosa. El plan de la salvación fue concebida o concebido en la mente de Dios antes de la revelación de nuestros primeros padres en el Edén. Apocalipsis 13:8. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Deseado de todas las gentes, página 13. La frase Evangelio eterno habla de un Dios que ama tanto a los seres que ha creado que, aunque sabía completamente de las consecuencias de sus elecciones, hizo provisión para su eventual rebelión incluso antes que pecaran. Hay otro sentido en el que el Evangelio es eterno, para una generación hambrienta de amor genuino y auténtico, que anhela relaciones significativas. El Evangelio habla de aceptación, perdón, pertenencias, gracia y poder, que cambia la vida. Habla de un Dios de amor incondicional que se preocupa tanto por la humanidad que hará todo lo posible para redimirnos porque nos quiere con Él para siempre. Según el mensaje urgente del tiempo del fin del primero de estos tres ángeles, el Evangelio eterno debe de ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí hay una misión tan grande, tan amplia, tan grandiosa, tan abarcadora, que lo consume todo. Exige nuestros mejores esfuerzos y requiere nuestro compromiso total. Nos lleva de una preocupación por nuestro propio interés a una pasión por el servicio de Cristo. Nos inspira con algo más grande que nosotros y nos lleva fuera de los estrechos límites de nuestras propias mentes a una visión más grandiosa. No hay nada más inspirador, más satisfactorio y más gratificante que formar parte de un movimiento divino levantado providencialmente por Dios para realizar una tarea mucho más grande, mucho más amplia de lo que cualquier ser humano podría realizar por sí mismo. La comisión dada por Dios, descrita en Apocalipsis 14, es la tarea más grande jamás encontrada a su iglesia. Queridos amigos, aquí paramos. Yo personalmente los dejo a que analicen el mensaje.
El canal no trata de convencer a la gente, no tratamos de argumentar para convencerlo. El canal no trata de forzarlo a usted a creer lo que la Biblia dice. El canal no trata de inducirlo a usted a creer otra cosa de lo que usted conoce. Lo que tratamos de hacer es simplemente ampliar las cosas en otro ángulo con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y el Padre. ¿Por qué lo hacemos esto? Porque hay una responsabilidad sobre cada persona que llega a ser discípulo de Dios. Y ahí tenemos la referencia de los apóstoles. Y no solamente los apóstoles, todas las personas que han existido en el pasado, en el siglo I, en el II, en el milenio I, en el milenio II, y luego pues estamos ya ahorita en el tercer milenio, en el siglo XXI, XXII, y tenemos una responsabilidad de predicar el Evangelio, que esto no es nada nuevo. Quiero corregir algo, estamos en el siglo XX. Entonces, también sentimos esa necesidad de comunicarles a usted la verdad, porque la mentira es palpable. Señores, la mentira es palpable. La política corrupta es palpable, señores. Y una cristiandad falsa es palpable, señores. Todo es palpable. Estamos llegando en un tiempo en donde la gente ya no tiene vergüenza. Llegamos a un tiempo en que el Evangelio se ha convertido en un negocio para muchos. Ha llegado un tiempo en que la política se ha convertido en negocio, que no es nada nuevo, esto es en tiempos antiguos, pero se está empeorando. Cualquier persona que llega al puesto político, el más arriba, un presidente, lo primero que anda viendo, todas las personas en el gobierno, lo primero que ven es cómo saquear durante los 4 años o 6 años o 3 años o qué sé yo cuántos años está permitido en cada nación. Cada constitución es diferente. Al igual pasa con el Evangelio. Y personalmente yo les digo, yo no gano, yo trabajo. Yo soy igual que todos ustedes, yo trabajo. Yo tengo mi trabajo y el poquito tiempo que yo tengo, tomo mi tiempo y comparto con ustedes lo que yo aprendo, lo que yo leo, lo que yo analizo. Y finalmente, no lo que yo decido, no lo que yo pienso, sino finalmente la luz que me da Dios, eso comparto a ustedes. Yo trabajo, no soy huevón. Disculpen que use esa palabra, ese término así. En otras palabras, pues, no soy perezoso. Me gusta trabajar, pero también siento la responsabilidad de transmitirles a usted lo que yo conozco, lo que yo he aprendido. Bueno, por hoy les deseo un feliz fin de semana, reciban un abrazo y nos despedimos con una oración. Padre bendito, te agradezco porque aún vivo, te agradezco porque estoy compartiendo tu palabra. En este momento te pido por los millones y billones de personas en el mundo para que conozcan el Evangelio eterno, para que conozcan Apocalipsis 14, 6 y 7, para que conozcan que hay un solo Dios que hizo el cielo, la tierra y la mar y todas las cosas en ellas hay.
Te pido, Padre, que nos ayudes a nosotros, a la humanidad, para llevar tu evangelio al mundo a través de las redes sociales. Bendice este canal para que este canal sirva de bendición a las personas en el mundo. Ayúdame a no criticar a la gente, ayúdame a no criticar su fe, a no juzgar, a no poner en mal a las personas. Ayúdame a hablar con inteligencia, ayúdame a hablar con mucho conocimiento para no dañar los sentimientos de la humanidad, de los más de 6 billones de personas en el mundo. Estas cosas te las pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, juntamente con el perdón de mis pecados y también por el perdón del pecado del mundo. Perdona nuestra infidelidad en el nombre de Jesús. Amén.